Doy gracias al Señor, hermanos amados, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor por cuanto nos permite estar nuevamente para poder transmitirles a ustedes y compartirles esta palabra de gracia. Gracias al Señor por todas las bendiciones, hermanos, que esta palabra nos ha alcanzado a nosotros. Gracias al Señor por el cuidado que Él tiene de nosotros, que el Señor nos ayude cada día para que podamos seguir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía no veo a ningún hermano conectado, pero igual sé que van a ir apareciendo. El Señor bendiga, no se olviden, hermanos, de inscribirse en la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y si no, también no se olviden de compartir con todos sus allegados, con todos sus contactos, este programa, ¿no? Para que también lo puedan ver y la palabra se pueda extender más allá de la que nosotros podemos imaginar. Vamos a hacer una oración de saludo a todos los amigos, a todos los hermanos y hermanas de la congregación, a los niños y a los jóvenes. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Saluda a nuestro hermano Martín, a nuestra hermana Cintia, Jimena, al hermano Luis. El Señor bendiga grandemente. El Señor bendiga también a nuestra hermana María del barrio Milador. Gloria al nombre del Señor. Hay una hermana que siempre la recuerdo, pero nunca me acuerdo su nombre. El Señor bendiga, el Señor conoce, el Señor bendiga grandemente. A mi amada esposa, a mis hijos, a mi amada hija, el Señor pueda estar bendiciendo en este día, hermanos. Este es el mes del pastor. Hay un día que no me acuerdo qué es en septiembre, septiembre, octubre. En septiembre, agosto, septiembre. Junio, julio, agosto, septiembre. Creo que en septiembre. Si no estamos en septiembre, entonces no es el mes del pastor. Tenemos que esperar a septiembre. Señor bendiga grandemente, hermanos. Siempre es bueno tener una sonrisa en el corazón. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a empezar con la meditación de la palabra del Señor en este día. Espero que les sea de mucho agrado esta predicación o esta meditación. Vamos a estar varios días con esta predicación, esta meditación de la palabra. Yo sé que la palabra a veces produce el efecto contrario, pero tengo la esperanza por el crecimiento y el desarrollo de la vida del nuevo hombre que hay en cada uno de los hermanos de la congregación, que no va a producir el efecto contrario, sino que por el contrario va a producir el efecto deseado por el Señor y por mí también, por supuesto, porque soy siervo del Señor. Señor, estoy delante de tu presencia agradeciéndote una vez más esta oportunidad que tengo de poder trazar tu palabra. Bendíceme, ayúdame, lléname de tu poder. Señor, dame sabiduría, inteligencia en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le doy. A mi amada esposa me viene con un tecito con limón, que ella sabe que a mí me gusta. Señor bendiga, hermano. Permiso, hermano, voy a tomar un traguito. Riquísimo, como dicen los turistas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer entonces, hermano, para comenzar, el capítulo 8, el verso 1 de 2 de Corintios. 8, 2 de Corintios 8:1, hermanos. Alabado sea el Señor. Y el título de la Biblia es, de la Biblia 1960, es La ofrenda para los santos. Y después de que Pablo les exhorta en el capítulo 7 a la santidad, después de exhortarle Pablo a la iglesia a la santidad,
después habla de los frutos de la primera carta, a los hermanos. Es decir, ¿qué produjo la primera carta de Corintios? A los hermanos. Y entonces Pablo va a hablar sobre esto. Y dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Vio? Como eso también lo podemos ver en el capítulo Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 12. Porque Pablo hablaba sobre eso, ¿no? Y dice, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Él estuvo en Macedonia, ¿no? Cuando él hizo su segundo viaje misionero, él estuvo en Macedonia. Bueno, llegó a Derbe, pasó a Listra, y bueno, allí se encontró con un discípulo que se llamaba Timoteo, era de una mujer judía y su padre era griego, como dice la Escritura. Gloria al nombre. Después pasando a Panfilia, provincia de Galacia, y te acuerdas que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Entonces vino a Bitinia, más el Espíritu no le dejó. Entonces siguieron viajando y vinieron a Misia y tentaron ir a Bitinia, más el Espíritu no los dejó. Y pasando a Misia descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión, un varón macedonio se puso delante rogándole diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos. ¿Se acuerda esa parte, no? Que lo hemos visto hace poco. Eso en sueño, en una visión. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por ciento que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Partido pues de Troas, venimos camino derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y después dice, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia. Entonces Pablo, acá en el segunda de Corintios, en el capítulo 8, verso 1, dice, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. No, Macedonia le ha sido dada la gracia de Dios. Cuando una persona recibe la gracia, ¿no? Es porque Dios se la da. Ahora, ¿por qué Dios se la da a esa persona la gracia? Porque esa persona es digna, esa iglesia es digna de recibir la gracia. Porque esa persona primeramente se entregó al Señor, como los filipenses, ¿vio? Primeramente se entregaron al Señor y el Señor les dio la gracia a ellos, ¿no? Y nosotros cuando éramos legalistas, nosotros estábamos entregados al Señor. Nuestro amor por el Señor era verdadero, era genuino. No es que nuestro amor al Señor comenzó cuando conocimos la gracia. Era genuino, un amor. Nosotros sufríamos en la legalidad por las cosas que nos hacían vivir allí, a través de la enseñanza. Amábamos al Señor, sufríamos, padecíamos, no éramos comprendidos, éramos rechazados, perseguidos, mal vistos, pero le amábamos al Señor. Y entonces, a través de eso, se nos fue dada la gracia. La gracia, Dios nos dio la gracia, porque Él vio nuestra sinceridad, nuestra fidelidad, a pesar de la ignorancia que teníamos nosotros. Y bueno, y acá a Macedonia también se le fue dada la gracia. ¿Vio? Se le fue dada la gracia. Y dice, parece que en Macedonia había más de una iglesia. Ha sido a las iglesias de Macedonia. En Macedonia había
más iglesias. Que en grande prueba de tribulación, dice, vio que ellos estaban en gran tribulación, la abundancia de su gozo, la abundancia de su gozo, tribulación y gozo juntos, fíjese usted, la abundancia, tribulación y gozo juntos. La tribulación era grande, que en grande prueba de tribulación, pero la abundancia de gozo también era grande. ¿Cómo puede ser que el gozo y la tribulación ahí juntos? Dice, y su profunda pobreza, eran pobres estos hermanos, eran pobres materialmente, pero a pesar de eso abundaron en riqueza. Dice, abundaron en riqueza de su bondad. Y acá en la versión 1960 creo que dice de su generosidad. Estoy en el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo... Sí, y dice, poniéndonos con mucho ruego que consideramos primero privilegio que les consiguiéramos de participar de este servicio para los santos. Y estoy leyendo yo en el versículo 2, disculpen, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pero ellos fueron demasiado generosos en su pobreza. A veces nosotros queremos ser generosos en nuestra abundancia. Cuando tenemos abundancia queremos ser generosos. Pero ellos fueron generosos en su pobreza. En su pobreza. Y así son muchos hermanos. Y gracias a Dios que hoy existen hermanos así. Que aunque son pobres, ¿no? Ellos abundan en la generosidad, ¿no? Abundan en la riqueza de su bondad. Abundaron en la riqueza de su bondad, a pesar de la pobreza. Por eso le fue dada la gracia a ellos. ¿Por qué? Porque ha sido dada, dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Porque en gran tribulación y en abundancia de gozo, ¿por qué se le fue dada la gracia? Por esto, porque en gran prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿No? Y dice, ¿por qué se le fue dada la gracia? ¿Vio? Esto fue antes de que ellos le fuera dada la gracia a ellos, ¿no? Pidiéndonos, ¿no? Pues de su agrado han dado conforme a sus fuerzas, yo certifico y aún sobre su fuerza. ¿Vio? Ellos han dado más allá de su fuerza y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego, nos rogaron, decía el apóstol Pablo, pero nos rogaban aún en medio de la necesidad, en medio de la pobreza que ellos tenían, material, ellos le rogaban al apóstol Pablo, nos rogaron, nos suplicaron que le concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Es decir, el dar, ¿no? El dar. Entonces nosotros vemos que somos santos. El santo manifiesta una vida santa. Esa vida santa le lleva a la obediencia, a la fe. El enemigo nos quiere hacer retroceder por medio del espíritu, como leíamos ayer, el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre del espíritu del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros cuando disponemos a manifestar nuestra santidad por medio de la obediencia a la fe,
viene el enemigo y nos quiere hacer ver a nosotros como pecadores, ¿no? A través de nuestra carne. Y entonces ahí viene Dios y nos trae el conocimiento revelado y nos hace ver que hemos recibido el Espíritu de Cristo, ¿no? El pan de vida, que hemos recibido el Espíritu de su santidad, como dice ahí en Romanos capítulo 1, en el versículo 4 creo o 3. Hemos recibido el Espíritu de su santidad. Y también nos hace ver que hemos recibido, como dice Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida, hemos recibido la ley del Espíritu de vida, que es mayor que la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que Él nos hace ver, para que nosotros no retrocedamos de la fe que hemos alcanzado, nos hace ver que el Espíritu de vida en Cristo Jesús es superior al Espíritu, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Entonces, no nos puede detener el pecado ahora a nosotros, no nos puede detener. Y ahora viene, ¿qué viene ahora? Ahora viene la manifestación de el fruto. ¿Qué produjo eso? Eso produjo el fruto, un fruto produjo. ¿Y cuál fue el fruto que produjo haber creído en que somos santos, haber creído en la santidad, haber creído que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre del pecado y de la muerte, haber creído que ahora puedo obedecer a Dios y a la fe? ¿Qué produjo eso? Dice que la gracia, que se nos fue dada la gracia, dice, y abundaron en la riqueza de su bondad, pues de su agrado han dado conforme a su fuerza, yo testifico y aún sobre su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que aceptemos la gracia y la comunión del servicio para los santos. Entonces produjo generosidad práctica. ¿Cuándo nosotros manifestamos la generosidad? No que nosotros somos generosos, sino que la vida que se manifiesta en nosotros es generosa, ¿no? Porque esta vida se manifiesta de esta manera, para traerle gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo manifestamos la generosidad? ¿Cuando tenemos en abundancia o cuando no tenemos nada? Y no, la vida de Dios se manifiesta su generosidad cuando no tenemos, pero aún, o cuando tenemos muy poco, para nosotros nada más. Pero aún en esa abundancia de pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Por qué? Porque le fue dada la gracia. ¿Por qué le fue dada la gracia? Porque fueron obedientes a la fe. ¿Por qué? Porque viven una vida de santidad. Porque creyeron de que ellos son santos y no son pecadores. Todo tiene que ver con lo que se habló anteriormente. Es una consecuencia de que nosotros estamos yendo por el camino de Cristo. Estamos yendo por el camino de la santidad. Todo lo que hemos hablado este tiempo termina acá, o nos alcanza hasta acá. Entonces la generosidad es una virtud del nuevo hombre, de la nueva creación. Es una virtud de la vida de Dios, ser generoso. En abundancia, dice, en abundancia, ser generoso. La mezquindad no es parte de la naturaleza de Dios. Imagínense que si Dios hubiera sido mezquino, Él no hubiera mandado a su Hijo al mundo para que diera su vida por nosotros. Y vemos que también Dios manifestó su amor generoso, y más todavía, abundantemente generoso para con nosotros. Porque nosotros éramos pecadores y Él nos amó primero. La generosidad.
Esta generosidad que manifestaban los macedonios, esta generosidad viene a consecuencia de que la vida de Dios era una realidad en ellos, que la vida del hombre nuevo. Esta generosidad va en contra de la mezquindad. Vio cuando no éramos creyentes, cuando éramos pecadores, éramos mezquinos. Pero el hombre mezquino ya murió. ¿Dónde está? ¿En la cruz del Calvario o en la tumba de José de Arimatea? En la tumba de José de Arimatea. Porque en la cruz no quedó nada ahí. La cruz está vacía. En la tumba hoy tampoco quedó nada, se lo puedo asegurar. ¿Vio? Hoy esa tumba está completamente vacía porque Cristo resucitó de los muertos y fue ascendido a los cielos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, ¿dónde queremos ir nosotros? Nosotros queremos descubrir, ¿no?, por medio del conocimiento, ¿no?, cómo se va manifestando esta nueva vida que nosotros hemos recibido. Se va manifestando cuando nosotros nos identificamos con esa vida. Esa vida nos dice que somos santos. Entonces nos identificamos en dos maneras, en nuestra posición y en nuestra vida práctica. Somos santos y vivimos en santidad. ¿Cómo nos vamos identificando nosotros con la vida del nuevo hombre? Bueno, somos santos, vivimos en santidad. Ahora nosotros obedecemos a la fe, a la palabra de Dios, ¿no? Ahí va yendo la vida en santidad, no obedecemos a la fe. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, manifestamos la vida del nuevo hombre. Y esta vida se manifiesta por medio de un carácter o de un atributo que está en el carácter de esta vida, que es generosidad. La generosidad. Alabado sea el Señor. Solamente a través de la vida de Dios podemos ser generosos, aún más allá de nuestras fuerzas. Aún en la abundante pobreza podemos ser generosos. Por eso nosotros, para poder exaltar o hacer que el nombre de Dios sea glorificado, tenemos que hacer que la vida del nuevo hombre se aumente en nosotros cada día. Como hacen algunos hermanos y algunas hermanas, cuando ellos en abundancia de su pobreza, ellas traen a la iglesia alimentos, ayuda para los hermanos necesitados. Le digo, hermano, que a los hermanos que necesitan no pasen necesidad, vengan a la iglesia. Vengan a la iglesia, que la iglesia ahí los hermanos han traído. Alguno que está pasando necesidad, háganos saber, hermanos. Entonces, fíjese qué maravilloso esto, ¿no? La generosidad. Y dice, Pablo dice en el versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que le consiguiéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Nosotros queremos participar. Nosotros queremos participar. Pablo, nosotros estamos sabiendo que usted está juntando ayuda para los hermanos que están pasando necesidades en Jerusalén. Nosotros queremos participar. Pablo hubiera mirado, pero sí son pobres ustedes son pobres. Aún en nuestra pobreza queremos ayudar. Queremos ayudar. Y los macedonios fueron conocidos por su generosidad, entre una de las virtudes que ellos han manifestado. Pero esa generosidad venía de Dios. Esa manifestación era de Dios, no era de los macedonios. Y así somos nosotros, los hijos de Dios. Cuando nosotros verdaderamente nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros verdaderamente le damos lugar a la vida de Dios que está en nosotros, esa vida se manifiesta por medio de ser generoso frente a la necesidad de otros. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermanos. Entonces dice, y no como lo esperamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Claro, primeramente se dieron al Señor. Nadie puede manifestar una generosidad o la generosidad de Dios si primeramente Él mismo no se da a Dios. Quiere decir que lo primero que nosotros tenemos que dar es a nosotros mismos. Señor, heme aquí, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si usted no se da a sí mismo, si yo no me doy a sí mismo a Dios,
entonces esta vida de generosidad no se va a manifestar. Por eso hay muchos mezquinos en la iglesia, muchos mezquinos, hermanos mezquinos, que no saben compartir desinteresadamente, por amor, con aquellos que tienen necesidad, o cubrir una necesidad de algún hermano o algún hermano. Nosotros enseñamos a la iglesia ya hace muchos años que la ayuda para los hermanos no se tiene que llevar a la casa del hermano necesitado, sino que la ayuda para el hermano se tiene que traer a la iglesia. ¿No? Como hacía Pablo él juntaba la ayuda y él mismo la llevaba a los hermanos necesitados. Porque era algo que él tenía que ministrar, eso ya lo vamos a ver más adelante. Él tenía que llevar esta ministración para los santos. En todo caso, ¿por qué nosotros enseñamos eso? Enseñamos porque si usted lleva la ayuda a su hermano necesitado o hermana necesitada, si esa ayuda no pasa por la iglesia, entonces usted ya tiene su recompensa. Usted es alabado, usted es glorificado. Usted fue el que le ayudó. Pero cuando usted trae a la iglesia lleva a la persona, a la familia que necesita, y el que es glorificado es Dios. Es Dios, el nombre de Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque fueron todos los hermanos, uno con oración, el otro con una cosa, el otro con la otra, y todos colaboran. Entonces, como nosotros hemos visto, o Dios nos ha mostrado, que la manera de dar es trayendo a la iglesia para que después se distribuya, entonces enseñamos de esta forma. Entonces dice, y asimismo ellos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, hay una exhortación acá, gloria al nombre del Señor, como dice ahí en el capítulo 12, 18. Dice, rogué a Tito enviar con él al hermano. ¿Os engañó quizás Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? Él le exhortó a Tito, dice. Y Tito hizo como Pablo le enseñó, como Pablo le mandó. Dice que a Tito que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. ¿Vio? ¿Quién le ordenó? Pablo. ¿A quién? A Tito. Que él comenzó esto de juntar, de recolectar la ayuda para los hermanos. Fíjese cómo designó responsabilidad el apóstol Pablo. Designó responsabilidad a un hermano fiel, porque Tito era un hermano fiel, un hermano ya que había sido comprobado su fidelidad y su honestidad. Por tanto, como en todo abundáis en fe, ellos abundaban en fe, así creo que Corintios capítulo 1 de Corintios capítulo 1 versículo 5, dice la palabra del Señor, dice que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia. Entonces ellos abundaban, estos hermanos abundaban en amor, abundaban en fe. Dice, no solamente abundaban en fe, sino en palabra y en el conocimiento, y en toda prontitud. La palabra, la fe, la palabra, el conocimiento los llevaban a ser solícitos, desinteresados, apresurados para ayudar. ¿No? Hoy hablaba con un hermano y me decía, pastor, ¿hace cuánto que ustedes están acá en la iglesia? Él ya se congrega con nosotros, gracias al Señor que lo tenemos al hermano, que es de gran bendición para nosotros. Y yo le digo, hace 20 años más o menos. Son algunos años más, pero le dije hace 20 años, acá en la iglesia, en mi casa. Y dice,
qué raro, dice, porque después de 20 años no están los baños en la iglesia. Y bueno, hermano, dice, usted fíjese que en la iglesia legalista abre las puertas y al año, al 2 años ya tienen la loza, ya tienen los baños hechos. Y usted 20 años. Entonces, me decía el hermano, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que ustedes, con el conocimiento que han alcanzado, con la ciencia que ustedes han alcanzado, ese conocimiento, esa ciencia, esa palabra, no produjo toda solicitud, todo apresuramiento para dar? Yo no sabía qué responderle al hermano, ¿eh? No sabía, pero fíjese en la observación del hermano. Fíjese. Porque no solamente tenemos que mostrar la gracia de un solo lado, sino que tenemos que mostrar la gracia de todos lados. Nuestra amada iglesia tenía que ser un ejemplo de iglesia para todas las iglesias, en todo sentido, no solamente en el conocimiento, no solamente como dice, en la palabra, no solamente en la fe, sino en todo. Tendría que ser un ejemplo para todas las iglesias. Pero le digo, bueno, vamos a orar, hermano. Yo podría decir muchas cosas con respecto a eso, pero le digo, vamos a orar. No, porque esta palabra tiene tiempo para desarrollarse. Ahora, en los filipenses, en los hermanos de Macedonia, perdón, la palabra para poder producir lo que produjo, creo que tardó 3 semanas, 4 semanas, que estuvo Pablo y produjo eso. Fue una obra que Dios hizo en los corazones de ese hermano por la sinceridad, por la honestidad que había en ellos, por la humildad, porque no, la pobreza de su vida social o material le llevó a no ser pobre en ese sentido, sino pobre en orgullo, pobre en vanagloria, pobre en muchas cosas. Y ellos se mostraron como eran ellos. Pero si bien eran pobres en orgullo, pobres en mezquindad, pobres en todo aquello que le impide a Satanás gobernar a un hombre, ¿no? Eran ricos en cuanto a Dios, eran ricos ellos. Pero bueno, entonces, por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia y en toda prontitud o solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundáis acá dice en esta gracia, en este deseo de dar, de colaborar para la iglesia. Nuestra iglesia tiene que ser mirada de una manera que la gente diga, wow, mirá, la predicación de estos hermanos se puede ver. Sabemos que nosotros no buscamos lo material, porque Dios lo sabe, que nosotros no buscamos la hermosura de la iglesia materialmente, sino que buscamos la hermosura de los hermanos en su persona, ¿no? Porque vivimos el camino de santidad, que es un camino de hermosura, de belleza, pero también tenemos que ser solícitos, ¿no? Para que nuestra iglesia sea la mejor iglesia, una de las iglesias más hermosas y más bellas, ¿no? de nuestra comunidad, de nuestro partido, por así decirlo. Eso es lo que me habló un hermano hoy, justamente me habló hoy de ese tema un hermano. Dice, no hablo como quien manda. Ya no podemos mandar. No podemos nosotros obligar a los hermanos a ser dadivosos o a ser generosos, ¿no? O a abundar en la riqueza de su generosidad. No podemos obligarle a los hermanos a ser generosos, no lo podemos hacer. Porque por más que lo obliguemos, no lo van a lograr. Porque el ser generoso no depende
de una orden, de una obligación, sino que eso viene de la vida de Dios que está en nosotros. Esa vida que está en nosotros es una vida generosa, y más para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios muy generosa, da más allá de las fuerzas, como dieron ellos, porque dice, Pablo decía que él sabía que ellos habían dado con su agrado, han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. Alabado sea el Señor. Por eso la iglesia vencedora sale de Macedonia, de la iglesia de Filipenses. Aún en Apocalipsis están ahí. La iglesia de los filipenses, la iglesia de los vencedores, la iglesia vencedora es la iglesia de los filipenses. Y fíjese, no podemos nosotros obligar a los hermanos a ser generosos, sino que la generosidad está en la vida de Dios, que tenemos nosotros adentro de nuestro espíritu y de nuestra alma. Y si nosotros le damos lugar a esa vida, entonces vamos a ser generosos, dando más, abundantemente vamos a dar, en todo sentido. ¿No? Vamos a dar abundantemente amor, vamos a dar abundantemente conocimiento, vamos a dar abundantemente cubrir las necesidades de los hermanos necesitados, pero abundantemente, como hacen los hermanos y hermanas, por supuesto. Que el Señor les bendiga a aquellos que nunca pierdan eso, porque ahí ellos van a recibir recompensas en los cielos. Dice, no hablo como quien manda, no puedo mandar a que ustedes sean generosos, sino para poner a prueba la eficacia de otros, ¿no? Para poner a prueba la eficacia de otros. Ahí en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 6, dice, mas te digo por permisión, no por mandamiento, ¿no? Con permiso, te digo esto por permiso, no por mandamiento. Pero la gracia nunca manda, nunca obliga, la gracia no es así. El legalismo obliga y manda y condena cuando no se hace como ellos dicen. La gracia no es así. La gracia logra por medio del conocimiento, por medio de la palabra, ¿no? Por medio de la fe, logra que los hermanos abunden en toda solicitud, en todo amor, en el abundante amor. Si nosotros no estamos logrando eso, como me decía el hermano hoy, entonces, hermano, hay una falla en el mensaje. Y bueno, yo no estuve de acuerdo con él eso, porque yo sé que nuestro mensaje no tiene falla. Que la falla está en los hermanos, no en el mensaje. Ustedes ven cómo yo les enseño, o cómo yo les comparto la palabra, así, de frente y desnuda. Entonces Pablo le decía, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también del amor vuestro. La eficacia, ¿no? De otros, él ponía a prueba, quería mostrarle a ellos, quería mostrarle a aquellos que se mostraban eficaces, ¿no? Que el parámetro de esa eficacia que ellos tenían podía compararse con los hermanos de Macedonia. Bueno, ¿ustedes son eficaces? Bueno, vamos a probar a ustedes con los hermanos de Macedonia. Ellos dieron abundantemente. Ellos dieron desinteresadamente. Mucho más allá, dice, abundando en su profunda pobreza, abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues han dado con agrado, conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza.
pidiéndonos, ¿dónde está tu generosidad? Voy a comparar tu generosidad con la generosidad de los hermanos de Macedonia. Y entonces se va a poder ver tu generosidad. Pablo le decía a aquellos que decían que eran generosos. Los hermanos de Macedonia, ellos de su generosidad dieron más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperamos, sino mucho más. Fíjese, ¿no? Por eso la generosidad es una virtud que está en la nueva vida, en la vida de Dios que está en nosotros. Y eso se logra recibiendo la palabra de gracia que venimos trazando. No podemos olvidar los temas. No podemos olvidar los temas. Nosotros tenemos que retener la palabra de Dios. Somos santos, vivimos en santidad, vivimos para obedecer a la fe en todo lugar, en todo el mundo, ¿no? Y ahora obedecemos la fe por medio de la vida práctica. La vida de fe que nosotros manifestamos es una vida generosa. Ah, vos sos generoso. Bueno, vamos a comparar tu generosidad con los hermanos de Macedonia o con los hermanos de ahí de la calle José Hernández 384. Vamos a ver tu generosidad y la generosidad que vos decís que tenés. Fíjate, vení a ver lo generosos que son los hermanos en la iglesia. Fíjate vos cómo ellos han cuidado de la iglesia, cómo la han hermoseado la iglesia, cómo la iglesia está hermosa y preciosa. Fíjate vos. Y tu iglesia, vamos a comparar. Porque en la comparación vemos la generosidad de uno y la generosidad del otro. Entonces Pablo decía, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros, la sinceridad también del amor vuestro. ¿Vio? Él quería que la abundancia de los filipenses fuera mayor que la eficacia y la sinceridad de otros. Si otros eran dadivosos, él quería que ellos fueran más dadivosos todavía. ¿Por qué? Porque a ellos se les fue dada la gracia. Se les fue dada la gracia por eso. Porque está escrito en la Biblia que aquel que dio más no tuvo menos. Y aquel que dio menos no tuvo más. Entonces, ¿dónde está el secreto de tener más? En dar más. Esto es maravilloso, poder entender esto. No, pero yo si doy, me quedo... No. A mí, mi Dios me suplirá toda su riqueza. Mi Dios me suplirá. Entonces dice Pablo, sino para poner a prueba la eficacia de otros, la sinceridad también del amor vuestro. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La vida que Jesucristo mandó de generosidad, o la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Cómo se hizo pobre? Dando toda su riqueza. Se hizo pobre dando toda su riqueza. Ahora, ¿quedó pobre? ¿Usted cree que Jesús es pobre? Jesús no es pobre. La respuesta es sabida. Porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, ahí está, el amor es algo primario, en cuando uno se despoja de la riqueza, que cuando uno se despoja de lo que tiene. El amor hacia el Señor y el amor hacia el semejante es lo que esta vida manifiesta. Porque dice, porque por amor de vosotros no se hizo pobre. ¿Quién éramos nosotros? Nosotros éramos enemigos. Enemigos acérrimos de Dios. Pero sin embargo Él se despojó de su riqueza, haciéndose pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. ¿Dónde fue la riqueza de Cristo? Dice que Él se hizo pobre. ¿Dónde fue la riqueza de Cristo? Él se hizo pobre, vino a nosotros.
Él no se enriqueció. ¿Usted cree que, no se, que Dios no nos enriqueció a nosotros? ¿Usted cree que Dios nos dio más allá de sus fuerzas? Que Él nos dio su amor y en su amor no se despojó Él de tanta riqueza que Él tenía. Nosotros somos personas ricas, abundantemente ricos. ¿Y qué riqueza tenemos? No tenemos oro o plata, tenemos la riqueza de Cristo, la riqueza de Dios. ¿Usted cree que es poco eso? Eso es demasiado, hermano. Nosotros ni siquiera tenemos idea de la riqueza que nosotros tenemos en Cristo. Y una de las riquezas que nosotros tenemos es la vida de Dios en nosotros. Una de las riquezas que nosotros tenemos es la generosidad. Nosotros, por medio de la generosidad, compartimos nuestra riqueza, así como Cristo hizo con nosotros. Cristo fue generoso con nosotros, porque Él dio más allá de sus fuerzas. Él se entregó primeramente a Dios y después se entregó a nosotros. Y Él abundó en la generosidad. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros nos toca dar. ¿Y qué tenemos que dar? Lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La riqueza de Cristo. La riqueza de Cristo tenemos. Pero también Cristo sanaba a los enfermos. También Cristo daba a comer al hambriento. Daba de beber al sediento. Él abundó en su generosidad. Cristo dio su vida por nosotros. Entonces dice, para que con su pobreza vosotros fuerais enriquecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en Santiago capítulo 2, versículo 5, dice así: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Vio? Dios nos eligió a nosotros los pobres de este mundo para hacernos ricos en fe, ricos en amor, ricos en paciencia, ricos en misericordia, ricos en generosidad. Alabado sea el Señor. Que Señor, estos son temas muy puntiagudos, hermano. Pero, pastor, pero si yo abrazo esta enseñanza, quiere decir que usted quiere decir que yo tengo que ser generoso. Usted ya es generoso. Usted es generoso. Porque la vida de Dios que está en usted es generosa. Siempre está dispuesta a dar. ¿O no le pasó a usted? Que pasó por un lado, vio una necesidad y usted que se quedó con la gana de ayudar. ¿No le pasó a usted muchas veces? A mí me pasa siempre eso. Y a veces se me llenan los ojos de lágrimas por no poder ayudar. Pero en lo que el Señor me ha dado, ayudo. En lo que el Señor me ha dado, ayudo. Si puedo, ayudo. Pero no solamente lo material, lo espiritual también hay que saber dar. ¿Podemos gastar la riqueza de Cristo en una sola persona? No. Es demasiada riqueza. ¿Podemos gastar la riqueza de Cristo en 10 personas? No. Es demasiada riqueza. ¿Podemos gastar la riqueza de Cristo en 100 personas? No, demasiada riqueza. ¿En 1000? ¿En 10.000? ¿En 20.000? ¿En 1 millón? ¿En 25 millones? ¿En 5 billones de personas podemos gastar la riqueza de Cristo? No. Todavía no empezamos. Es tanta la riqueza del Señor que nosotros tenemos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que manifestar esa vida generosa que está en nosotros. ¿Tenemos que llegar a ser generosos? No, ya somos generosos, porque ya tenemos la vida. Porque nosotros, acuérdese que el yo ya no existe más, que ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y Cristo vive en usted. Por eso usted es generoso. Por eso cuando nosotros mezquinamos, a nosotros nos parte el corazón. La conciencia nos acusa. ¿Vio? Por eso el dar es parte de la nueva vida.
El dar es parte de nuestra vida natural, espiritual que vivimos. ¿Vio? Natural, espiritual, pero natural no me refiero a la naturaleza, sino al hecho de que manifestamos una vida espiritual naturalmente, sin ningún esfuerzo. Entonces fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fueseis con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo. Ahí viene el consejo de Pablo, del apóstol. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes. No, antes ustedes empezaron ya. Comenzaste antes, ¿no? Como dice en el versículo 6. De manera que exhortamos a Tito que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros. Y en el 10 dice, ¿no? Porque esto os conviene a vosotros que comenzaste antes, no solo a hacerlo, más aún a quererlo desde el año pasado. Ya el año pasado ellos tenían el deseo de dar. Y usted no se quede con el deseo de dar, dé abundantemente, generosamente. Por eso dice que nadie dé con mezquindad, ni con dolor. Nadie, porque eso no tiene fruto, eso no tiene recompensa. Uno tiene que dar generosamente. Cuando usted da generosamente, es la vida de Dios. Usted está manifestando la vida de santidad que Dios tiene. Usted le está dando lugar a la vida de Dios. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que siente usted cuando da generosamente? ¿No se siente maravillosamente bien? ¿No siente gozo y alegría en su corazón? Pero cuando damos mezquinamente, ¿para qué le habré dado? No, eso ya no. No viene de la vida de Dios eso. Gloria al nombre del Señor. Esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzaste antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Gloria al nombre del Señor. Como dice en el capítulo 9:2, pues conozco vuestro pronto ánimo, el deseo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. ¿Vio? Nosotros tenemos que ser ejemplo en ese sentido. Tenemos que ser ejemplo. ¿Amamos la iglesia? ¿Amamos al Señor? Entonces tenemos que amar la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Cada uno de nosotros es la iglesia, porque así como el Espíritu es muy amplio, también la iglesia es muy amplia. La iglesia somos cada uno de nosotros, pero la iglesia es el lugar donde nosotros nos reunimos también. Esa es la iglesia, un lugar separado, un lugar santo, separado para hacer los cultos, para Dios. Doy gracias al Señor. Mire, si llegamos hasta el versículo 10, vamos a seguir tocando este tema. Este tema nos va a llevar un tiempo, hermanos, le aviso. Pero está demasiado hermoso para... ¿Y a dónde queremos llegar nosotros? A la manifestación de la vida. Tenemos que conocer, identificar cuándo la vida de Dios se manifiesta a través de nuestro cuerpo humano, de nuestro cuerpo de carne. Tenemos que saber. Y cuando nosotros distinguimos que lo que se manifestó fue Dios, entonces tenemos que darle gloria a Dios. Porque no nos podemos quedar con la gloria. Si usted le vienen y le dicen, te doy gracias a vos porque te ocupaste, porque manifestaste la generosidad para conmigo. No, discúlpame, pero fue Dios el que hizo. Yo sin Dios no lo hubiera podido hacer. Y entonces le damos la gloria al Señor. No nos quedamos con la gloria que le pertenece al Señor. No, es la vida de Dios en mí. Es la nueva creación en mí que me llevó a mí a darte lo que vos necesitabas. Yo si fuera yo no sé si te lo hubiera dado. Pero como Cristo vive en mí, entonces pude ser solícito contigo. Y entonces la gloria para el Señor. Y si nosotros le damos la gloria a Él, Él nos glorificará en el día de mañana. A nosotros, con su gloria. Les mando un abrazo, hermanos, a todos. Espero que esta palabra les lleve a meditar, les lleve a reflexionar, les lleve a buscar una profundidad dentro de ustedes mismos. ¿Qué es lo que se manifiesta en nosotros? Les deseo unas buenas noches a todos.
Les deseo que puedan dormir y descansar en los brazos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, en esta hora, Señor amado, trazar esta palabra. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor. Señor, bendice a aquellos, Señor, que abundaron en la generosidad. Señor, más allá de sus fuerzas, Señor. Señor, sabemos que la gloria es para ti, pero yo como siervo tuyo te pido tu bendición. Señor, que tu palabra se cumpla en ellos, porque aquello que da escasamente, escasamente segará, pero aquel que da abundantemente, abundantemente segará, dice tu palabra. Por lo tanto, te pido para ellos abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Mañana estamos de 7 a 8 de la tarde, hermano. El Señor le bendiga.